Hola, yo soy Carlos Fernández Café, autor, conferencista internacional y un eterno curioso del aprendizaje. En este podcast convierto grandes conversaciones en ideas accionables, donde cada episodio es un viaje directo a las mentes más influyentes, donde destilamos 3 ideas clave que te harán pensar, crecer y evolucionar. Si buscas inspiración con propósito y herramientas que realmente transformen, este es tu espacio. Bienvenido a las 3 principales. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar incluso cuando sabemos que es necesario? Mi nombre es Carlos Fernández, @Café del Éxito, y en este episodio de las 3 principales converso con uno de los mayores referentes en agilidad de habla hispana. Su nombre es Javier Garzas. Javier es doctor en informática con postdoctorado en Carnegie Mellon, acompañado a más de 80 empresas en procesos de transformación ágil y es autor de 6 libros y más de 130 artículos sobre desarrollo de software, gestión de cambio, liderazgo y productividad. En esta conversación hablamos de qué hacer cuando el cambio genera resistencia, cómo liderar transformaciones reales en equipos y empresas, por qué el cambio empieza por lo personal y qué errores evitar al querer ser más ágiles. Un episodio imperdible si estás en un proceso de transformación o lideras uno. Te dejo entonces con Javier Garzas aquí en las 3 principales. Bien, tenemos en las 3 principales a Javier Garzas. Oye, Javier, gracias por el espacio. Un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, gracias a ti por invitarme y por estar aquí pasando un ratito contigo y con tu gente. Mira, la primera pregunta puede ser muy fuera de tema o muy dentro del tema. Eres, pareciera, por lo que veo en tu pantalla, fan de Star Wars, entre otras cosas. ¿De Sí, dónde viene esto, por favor? Yo también soy muy fan. pues fíjate, fan de Star Wars y además de Legos de Star Wars, porque todo lo que hay por aquí son Legos, además. Entonces, viene de chiquitito, de pequeño, pues yo me gustaba mucho Star Wars, lo he seguido mucho y creo que además en Star Wars se puede aprender muchas lecciones de vida. Es una película así con mucha gente, no existe racismo, hay mucha igualdad, están los malos, los buenos, el lado oscuro, que siempre hay un lado oscuro, y aunque no lo parezca y te puedas que alguna vez nos quedamos solo en lo superficial, te puede aprender mucha lección de vida viendo Star Wars. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál dirías que es tu personaje o tu top 3 personajes de Star Wars favorito? Pues Yoda, por supuesto, porque Yoda está la sabiduría, Luke, que es la lucha contra el lado oscuro, y Darth Vader, que al final todos tenemos un Darth Vader dentro, un Anakin que se convierte en Darth Vader, que está ahí con su lado oscuro, pero lucha contra él, no puede salir y al final acaba saliendo. Digo que ese trío me parece un trío bastante interesante. Me encanta. Yo creo que podemos navegar sobre eso porque tú que has trabajado con tantas empresas, probablemente te hayas encontrado muchas veces el lado oscuro de la fuerza, Mm, el mm, sabio, la lucha. Es decir, esta tríada probablemente, si hacemos la analogía, se mantiene en el mundo corporativo. Pero mm. dijiste además que Star Wars y todos los elementos que tienes, muchos de ellos están hechos con Lego, que creo que Mm. también me atrevería a decir que tiene que ver contigo porque al final Lego es un sistema, ¿no? Hay un manual, hay procedimientos, hay una manera de hacer las cosas por más que pareciera en principio un juguete. ¿Tiene que Mm. ver esto con tu naturaleza de armar, de construir, de ensamblar? Sí, fíjate que siendo un juguete, un pasatiempo, un hobby que es físico, permanece y probablemente sea cuando más éxito está teniendo es en los últimos años. Y es algo físico, ¿no? Que cuando además lo ejercitas, te saca de ese mundo digital, de perderte en el móvil, del WhatsApp y de la red social. Y luego yo muchas veces utilizo el ejemplo, o lo suelo hacer la metáfora, porque aunque nosotros vemos la figura y los diseños que son muchas veces impresionantes, lo que tiene detrás, como comentabas tú, es un sistema. Realmente lo que consiguió Lego, y es un ejemplo que podemos llevarlo a un montón de aprendizajes, es una manera, con un montón de patentes desde hace muchísimos años, de reinventarse continuamente a sí mismo hasta conseguir un sistema que genera ese objetivo final o esa figura que nosotros vemos. Entonces, por eso, aparte del propio hobby que supone, me parece una metáfora interesante para llevarlo a lo nuestro, que es el cambio, la mejora y todo ese tipo de cosas. Mm. En, en estos procesos donde estás armando, y por supuesto ya vamos a tender el puente a lo que tú haces, ¿sientes que hay momentos de mayor frustración o qué te sirve para armar un Lego? Y al final estamos hablando de entrarle al sistema. Pues mira, te hace falta tener
el objetivo, la motivación de querer hacerlo y sobre todo la constancia para poder llegar al final, ¿eh? No te puedes imaginar la gente que empieza Legos y no los termina, ¿eh? Es verdad, es verdad. Entonces, en el cambio, en el día a día, en la mejora que queremos hacer muchas veces para nuestra vida personal o nuestros equipos o empresas, pues sucede algo muy similar. Tenemos que tener claro el objetivo, algunas veces lo tenemos claro, otras veces no. Y sobre todo ese sistema, esa repetición y esa constancia en el tiempo, repetitiva, periódica, ese ritmo que realmente es la clave al final. La clave que consigue hacerte descubrir cuál es el mejor camino. Ahora, ¿tú dirías que una de las cosas que más entusiasma es ver el resultado final, por ejemplo, en el caso del ego o en el caso de cuando una empresa tiene una intención de cambiar o moverse de un punto A a un punto B, es tener esa referencia en la caja, es tener ese norte claro y eso entusiasma al resto? ¿Sientes que eso es relevante desde tu experiencia? Es relevante tener el objetivo, es relevante tener un sentimiento de necesidad de llegar a él. Y creo que, aunque nos gustan los objetivos y creemos que el objetivo es la meta y tal, creo que el camino deberíamos saborearlo más y quizás se saborea más, ¿eh? Que cuando ya has terminado ese objetivo que se evapora enseguida, ¿eh? Hay un documental, no sé si es un documental, es una película, no sé si la has visto, que se llama 19 segundos, que es de un jugador que cuenta como cuando gana una competición, son 19 segundos lo que le dura la sensación de alegría de haberlo conseguido. Y sin embargo, el haberse preparado para ello le llevó media vida. Entonces, esos 16, 19 segundos, pues no es más. Pero el camino es lo que tenemos que disfrutar, esas pequeñas victorias, esos aprendizajes, ese verse un poquito mejor que el día anterior. Y es lo que hay que saborear aparte de ese objetivo final o en combinación al mismo. Me encanta esa analogía que hiciste. De hecho, hay un libro que a mí me gusta mucho, que es de el escritor o el dibujante de Dilbert, la comiquita, ¿no? La caricatura. Eh, Se me olvidó el apellido, creo que es Scott, ¿no? Pero él habla que las metas son importantes, pero también son insuficientes y que lo que sirve es el proceso y el sistema que uno crea en torno a llegar a la meta, ¿no? Sí. Es lo que tú dices, ¿no? El día a día, el paso a paso, y el disfrutarlo, ¿no? En el camino. Te pregunto esto también porque muchas veces en las empresas, y ya no vas a hablar de los frameworks o metodologías que tú manejas, que sé que son varias, se venden a lo mejor iniciativas, se quieren hacer cosas. Y no pensamos ni siquiera en empresas, a lo mejor un emprendedor que quiere hacer algo puntual, una startup que quiere iniciar. Y ese objetivo en la caja del ego es el ideal, pero en el camino hay muchos cambios. ¿Qué nos permite navegar el cambio, Javier? Pues mira, yo creo que para navegar el cambio y permanecer en él, lo que tú comentabas, un sistema súper importante, que es lo que no se ve muchas veces. La gente ve que alguien ha cambiado, una empresa ha cambiado, es competidora, es líder, o yo qué sé, o alguien es capaz de escribir un post en una red social todos los días, pero lo que hay detrás es el sistema que ha conseguido hacer. Entonces necesitamos tener un sistema que realmente es tener un objetivo, muchas veces un objetivo ideal que yo quiero tener y que consigo con un mecanismo de prueba y error de manera sistemática y frecuente. Es lo que creo que es lo clave. Una de las cosas claves, ¿eh? Luego aparte tenemos un poco idealizar ese objetivo y creo que en el cambio, en lo que se supone el cambio, también tener una necesidad de cambiar, alguna motivación para el cambio, una sensación de que la situación actual no es la idónea y necesito salir de ella. Pero eso se puede aplicar a cualquier cosa. Si lo aplicamos al día a día, dejar de fumar o hacer deporte, ¿qué es lo que te lleva a hacer deporte? Pues una sensación de que tengo que salir de la situación actual porque no es cómoda. Si no existe esa sensación o ese sentimiento, no sales, no cambias. Y luego una rutina sistemática que te hace ir descubriendo tus mejores momentos, tus rutinas, tus pros, tus contras y el descubrimiento. Entonces yo creo que en mi opinión ese sistema que conlleva la constancia es a dibujar ese objetivo vagamente muchas veces, porque luego cuando llegas pues de una manera u otra, y el poder hacerlo y el tener sentimiento y esa necesidad serían las claves. Perfecto. Bueno, aquí obviamente mencionaste muchos puntos. Cuéntame, si tuviésemos que detenernos en el elemento de la motivación. Obviamente comenzar siempre es lo que más entusiasma a la gente. O por lo menos cuando ya estamos convencidos, muchos vamos al gimnasio a principios de año, muchos comenzamos y nos subimos a un cambio que tiene un norte y quizás una visión que nos entusiasma
en la compañía y nos movemos hacia allá, un producto que vamos a lanzar, un servicio que nos parece que puede agregar valor y el comienzo, digamos, que genera mucha energía. Ujú. ¿Qué pasa con la motivación en el tiempo? ¿Qué es lo que nos puede ayudar a mantenernos en el tiempo? ¿Qué es lo que nos permite mantenerlo incluso cuando nos despertamos y ese día no tenemos la mejor de las energías? ¿Qué es lo que has visto tú en tu experiencia? Pues mira, ya que en el plano organizativo es necesario que tengamos líderes que entiendan cómo funciona el cambio, cómo se mueve y que sepan a disparar los mecanismos que pueden hacer que la motivación de las personas que estén cambiando continúe y perpetúe en el tiempo. Entonces, cosas importantes que podemos ver aquí es, aparte de sistematizar el cambio, de reflexionar cada poquito tiempo de si hemos avanzado o no lo hemos hecho, nos funciona también el que sepamos, por ejemplo, celebrar los éxitos a corto plazo, no estemos constantemente buscando la gran celebración. Yo en muchos sitios en los que he liderado cambios o he coliderado cambios, yo me he encargado siempre de tener una pequeña agenda, un diario, de las cosas exitosas pequeñas que no habían sucedido antes de empezar el cambio. Para que cuando luego llega ese momento de bajón, y siempre llega un bajón, de hecho tiene un nombre, se llama el Valle de la Desesperación, que es cuando tú te motivas mucho porque no sabes dónde te estás metiendo, tú dices, me motivo para ir al gimnasio, luego te cansas, te das cuenta de que es costoso y pegas un bajón y cuando superas ese valle de la desesperación hay otra subida porque te encuentras mejor y como te encuentras mejor te motivas más. Entonces, saber que existen esos valles de desesperación, esas celebraciones de los éxitos pequeños, sistematizar que haya reflexiones periódicas, constantes, frecuentes, que miren hacia atrás y vean dónde estábamos y dónde estamos ahora, son cosas que un líder que gestiona un cambio debe conocer para trasladarse al equipo que está más en ese día a día, las personas que están metidas en su trabajo y que muchas veces pierden la perspectiva y ven ese pensamiento. Muchas veces también digo que recordamos del pasado lo mejor y no lo malo, y de lo que pasó ayer recordamos lo malo, ¿no? Entonces en el cambio pasa mucho eso, aunque estamos mucho mejor ahora, pero sí que recordamos lo mejor que había antiguamente, aunque era mala la situación, y lo muy malo que pasó ayer, aunque era mucho mejor la situación que hace 3 años. Entonces alguien que esté gestionando el cambio tiene que llevar ese tipo de palancas casi de agenda para frecuentemente ir transmitiéndosela a la gente. Mm. Ahora quiero pasar al punto como de, vamos a decir, como de nivel de conciencia o mentalidad que puede tener una empresa, ¿no? Una compañía, no importa su tamaño, para enfrentar ese cambio, ¿no? O para movilizar a su gente hacia el cambio. ¿Qué crees tú que es lo que tú has observado que es, eh, permite que la gente no solo que quiera cambiar, sino que tenga esa conciencia de que tú digas, me gusta trabajar con esta compañía porque tiene el ADN para poder cambiar? ¿Cuál es esas pistas que te da a ti como ente externo? Fíjate, uno de los gurús del cambio que se llama Kotter, tiene un libro que se llama Mi iceberg se derrite, que es una fábula que cuenta muy bien todo este tipo de cosas que estamos hablando. Es una fábula de unos pingüinos que están en un iceberg y hay un pingüino que se da cuenta que el iceberg se derrite, ¿vale? Y solo él se da cuenta que se está derritiendo el iceberg. Entonces, él va viendo todo, en esa fábula va exponiendo todos los roles que normalmente te encuentras en el cambio y el proceso del cambio. Y lo primero que él cuenta es que tiene que haber alguien que se dé cuenta de que la situación actual tiene riesgo y consiga transmitirla al resto. Es decir, si no se derrite el iceberg y si no hay alguien que le cuenta al resto de los pingüinos que el iceberg se derrite, probablemente no haya cambio. Entonces hay muchas organizaciones que el iceberg no se derrite. Son grandes monopolios, empresas públicas, en las que hay una necesidad de cambiar, pero ya el primer paso de sensación de tengo que abandonar el iceberg porque se está derritiendo, no lo tenemos tan fuerte y entonces el movimiento y el cambio lo vamos a ver menor. En sitios en los que es obvio que se está derritiendo el iceberg, sitios muy competitivos, startups, gente que está en la innovación, en el I+D, en entornos de mucho movimiento, ese iceberg es más obvio que se está derritiendo y por eso la primera palanca que necesitamos, que es pensar que la situación actual no es buena y en el futuro va a ser peor, lo tenemos más fácil. Hay otros sitios que ya vemos de partida como que no es tan fácil hacer ese tipo de cosas. Entonces, en las organizaciones que yo he visto que el cambio ha sucedido más, es cuando esa necesidad de ver que el iceberg se está derritiendo ha sido más clara, alguien lo ha liderado y ha podido hacer que se ve. Aún así, en la fábula
No es fácil tampoco, incluso para el pingüino que ve que se está derritiendo el iceberg, contárselo al resto, pero bueno, al final el proceso funciona y el grupo de pingüinos acaba cambiando. Me encanta, no sé si quieres seguir elaborando un poquito más sobre esa fábula y sobre los roles que pasan una vez que el pingüino, que pareciera es como el detonante de todo, que se da cuenta que hay que cambiar o que viene un cambio, cómo empieza a contagiar al resto. Y bueno, lo podemos hablar incluso si quieres ya con nombres propios en las empresas. ¿Qué es lo que sientes que moviliza ese cambio y evita que los pingüinos se ahoguen? Pues empieza a contárselo a todo el mundo y entonces el primer paso es el rechazo, porque siempre hay rechazo. Entonces, lo normalmente hay un rechazo mayoritario. Entonces, aquí empezamos a ver grupos. Hay un grupo que siempre va a negar el cambio y hay un grupo que acepta que tiene que cambiar. Si el grupo que acepta es menor al grupo que rechaza totalmente, el cambio no se produce. Y aún así hay que asumir que, y en el iceberg pasa, que hay pingüinos que siempre rechazan el cambio. De hecho, a día de hoy sabemos que hay gente que piensa que la Tierra es plana, o yo que sé, o miles de cosas raras por ahí. Entonces hay que asumir que hay gente, hay pingüinos que no van a querer cambiar. El objetivo de nuestro pingüino que descubrió que se estaba derritiendo el iceberg, el objetivo es convencer a esa masa que sí era posible convencer y que podía arrastrar al resto. Y así fue. De hecho, además, ni siquiera rechazó a los que yo le llamo muchas veces los haters del cambio, sino que en el proceso de descubrir cuál es la mejor manera de convencer a los posiblemente los que eran más fáciles de convencer, muchos de los consejos para hacerlo, en ese proceso, este pingüino que lidera el cambio lo toma de los llamados haters del cambio, que son los que le van diciendo un montón de argumentos con los cuales él convence al resto, porque son los que le dicen, no, mira, es que los icebergs nunca se derriten. Y entonces el toma nota y dice, hombre, ¿cómo no se van a derretir los icebergs? Tengo que contarle a todo el mundo las propiedades químicas, climatológicas por las cuales se derriten los icebergs. Y así sucesivamente, el proceso se va realimentando entre los que son los haters negacionistas y los que poco a poco se van convenciendo hasta que la masa de gente convencida es mayor y se produce la migración en la cual se decide que hay que salir del iceberg. Mm. Cuando pienso en ese primer pingüino, esos primeros pingüinos, em, dentro de mi experiencia lo que he visto es que si ese cambio no viene promovido por unos pingüinos que tengan alguna especie de jerarquía, es mucho más difícil convencer al resto. ¿Qué has visto tú? No sé si eso ha cambiado, si el tema de que hayan tantas generaciones hoy en día bajo el mismo techo influye. ¿Cómo lo ves en esa perspectiva? Como si, bueno, no necesariamente si lo dice el jefe o no, se genera el cambio. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo del jefe no lo tengo tan claro que sea la mejor manera, ¿eh? El jefe puede hacerlo para, pues si hay un jefe en una organización que pone piedras, hace carreteras o yo qué sé, o cosas manuales, puede funcionar. Pero en una organización que su motor es el conocimiento, que son trabajadores del conocimiento, el tema jefe no suele funcionar porque te desmotiva, se pierde información, la gente de abajo lo rechaza, con lo cual al final se convierte en una capa superflua que realmente no hay cambio y similar. Por lo tanto, necesitamos buscar un liderazgo, ¿vale? Pero el liderazgo aquí yo lo voy a puntualizar, porque yo en mi experiencia, el mejor estilo de liderazgo que funciona para realmente tener un cambio se compone de tres partes, ¿eh? Y es tres tipos de roles. Yo, en la manera, yo, vamos, te podría decir que llevo ya mucho tiempo en esto, que cuando he visto realmente una organización, no hablo de dos personas, te hablo de 20, 30, 40 o más, 60, 70, etc., organizaciones que han cambiado, se daba esta tría, ¿eh? De tres personas, tres perfiles. Una es un líder con autoridad, es decir, que no le tiembla la mano en el sentido de vamos a cambiar, pues vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar, no me voy a echar hacia atrás, aunque haya problemas, seguimos, 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 ¿sabes? Otro que es un experto en el futuro al que quiero ir, es decir, yo mañana quiero remodelar mi organización para que tenga inteligencia artificial, pues en ese cambio es bueno que venga alguien del futuro, entre comillas, que ya ha pasado por eso, que es de fuera de la organización, al que no le tiembla la mano decir, oye, no vamos por buen camino, pero también además es el referente en el que todo el mundo mira cuando dice, oye, ¿cómo va a ser el proceso? ¿Qué es lo que has visto en otras organizaciones? ¿Cómo lo has visto en otros sitios? Y el tercer rol es alguien que lleva la gestión de batalla de trinchera. Analiza las métricas, convoca, pone las reuniones, hace el seguimiento, hace eso que muchas veces es muy necesario para la constancia. Entonces, yo ya te digo que yo en mi experiencia, cuando ha fluido muy bien el cambio, ha permanecido en el tiempo, no ha habido un jefe autoritario, en donde yo me muevo, que son organizaciones que la gente trabaja con la mente.
Y ha habido liderazgo en una triada. La triada de el líder, que es el que todo el mundo dice, bueno, pues si lo dice el líder, que va hacia allá y no va a venirse hacia atrás a la primera de cambio, iremos hacia allá. Está la persona experta de fuera y luego está la persona que gestiona mucho al día a día. Vale, yo muchas veces lo cuento con la peli de Tiburón. Pues el Tiburón te suena, Tiburón, la de toda la vida, la antigua, ¿no? Sí, sí, claro. Porque funciona más o menos también ese mismo trío. En las pelis es que se puede aprender muchas metáforas que se pueden aplicar a nuestra vida cotidiana. Está el tiburón, que es el malo, que es el lado oscuro, que es en nuestro caso el cambio, o el rechazo al cambio. Y sin embargo, en el barco del cambio, hay tres perfiles. Está el oceanógrafo, que es un experto que viene de fuera, no ni siquiera del pueblo, que tiene un montón de estudios, títulos y currículum, en el todo el mundo confía en él porque es el que ha estudiado. Pero luego está el jefe Brody, que es el poli, que es el que lleva el día a día, los permisos, el que dice, bueno, ahora podemos salir, el barco puede flotar, o sea, puede pasar par. Y luego tenemos a Queen, que Queen es el cazatiburones, ¿no? Es el que dice, el barco sale y no volvemos hasta que el tiburón se muera o nosotros. Y todo el mundo sabe que el barco no va a volver hasta que el tiburón se muera. Entonces lo mismo, más o menos esos tres son los roles que yo en mi experiencia de mucho tiempo he visto que tienen que estar y cuando uno no se da, la cosa cojea, ya te digo, en organizaciones con ya gente. De hecho, creo que volvemos más o menos a la tríada de Yoda, Luke Skywalker y Darth Vader. Más o Sí, menos es algo bastante sí. similar. Javier, cuéntame un poquito el proceso cuando ya la gente está enrumbada hacia el cambio. Mm. Cuando ya está, ¿cuál es el rol que más te cuesta mover, entusiasmar? ¿Qué es lo que más, el dolor más grande en los procesos de cambio? Porque lo ato con el factor tiempo. Siempre es una tentación ponerle tiempo al cambio. Esto tiene que suceder en tantos meses. O aquí vamos a Mm. llegar a puerto seguro en un año o en 2 años. Y eso no es tan así. ¿Qué es lo que más cuesta en ese proceso y el lidiar con el tiempo? Sí, de hecho deberíamos intentar pensar que el cambio es constante, no hay una fecha finalización del cambio. Hay mucha gente, yo me dedico mucho tiempo al tema de la agilidad y en muchas organizaciones es el ¿cuándo vamos a ser ágiles? Ya somos ágiles. Y no, es que ya de por sí esa misma frase está diciendo que no lo somos, porque no estamos interiorizando que esto es un proceso de descubrimiento constante indefinido en el tiempo. Y de hecho hay un lado oscuro ahí muchas veces, me ha pasado muchas veces, que es cuando ya se ha llegado a una situación en la cual dices, oye, pues parece como que la cosa ya está mejor, se ven mejor, hay más éxitos, parece que ya hemos avanzado, ya es evidente que se ha avanzado, y hay un enemigo ahí muy fuerte que es parar. Y separa la estructura cambia, me refiero, separa la motivación. El que en nuestro trío este que estábamos hablando, pues el jefe líder aquel que decía, pues ya vuelve con el barco, porque dice, ya hemos matado al tiburón, pero luego aparecen más tiburones. Y como también digo yo muchas veces, esto es como una bicicleta, ¿no? Que arrancar el cambio cuesta mucho, pero una vez que lo mueve, pues la bicicleta se va moviendo, pero en cuanto dejas de pedalear, aquello se viene atrás. Entonces, un enemigo muy fuerte es el llegar a un punto en el cual creemos que ya no hay que seguir dándole pedaladas, ya no hay que mover la bicicleta. Y entonces eso nos hace después que sin darnos cuenta tenemos que volver a empezar. Y un segundo intento ya es más difícil, porque ya tiene un fracaso por detrás y ya ha roto la inercia, ha roto la rutina, ha roto el sistema. Y es una de las cosas que deberíamos evitar siempre cuando arrancamos. Mm, ¿Cuándo normalmente te llama una empresa a ti, Javier? En términos de romper el vidrio, ¿tenemos una emergencia o vamos a prevenir o vamos a transitar este cambio con mayor sutileza y liviandad? A mí siempre me ha llamado, o sea, si es para intentar, para iniciar un proceso de cambio, que luego pues me pueden llamar para un tema formativo o similar y eso puede Sí, ser por sí. otras razones, pero para el tema de un cambio siempre ha sido porque ha habido un miedo, un Mm, susto. mm, Típicamente esos sustos vienen o por pérdida de control, o sea, llega alguien y dice, hemos perdido el control de este proyecto, de este producto, de este servicio, el cliente se está quejando, no sabemos cómo sucede, no sabemos cómo hacerlo, la tecnología ha cambiado, los procesos han cambiado, las generaciones han cambiado. Ahí siempre hay un pain de miedo a pérdida de control. Normalmente miedo porque ha sucedido algo, típicamente. No sé, normalmente yo, en mi experiencia siempre ha sido reactivo. O sea, la gente dice, uff, me ha pegado. Tipo como cuando mucha gente deja de fumar porque de repente va al médico y el médico le dice, mira, es que la radiografía es que te vas a morir. Algo así. Siempre ha sido porque ha habido un susto previo. ¿Y cómo se gestiona el miedo? ¿Cómo se gestiona el miedo entonces organizacionalmente? ¿Cómo no caemos en el pánico o en la paralización? El pánico es malo porque paraliza, Mm, pero el miedo controlado es un buen motor de cambio.
Entonces, el miedo controlado, lo que tenemos que hacer es acompañarlo, típicamente de formación, típicamente de hacer bien o visibilizar mucho que la situación está controlada. Entonces, que sabemos por dónde vamos, que no estamos en modo caótico, caos a la desesperada, que sí que es cierto que hay que moverse, pero que si nos movemos poco a poco, sabemos lo que puede pasar, más o menos podemos predecir o ver lo que le ha pasado en otras situaciones a otras empresas. El hacer símiles con otras organizaciones también aligera mucho ese sentimiento de pánico, pero sin ser un miedo alarmante, sí que en cierto grupo de personas que inician el cambio hay un miedo a tener una situación como la actual, o a que se repitan ciertas situaciones, o que de repetirse ciertas situaciones lleven a una situación muy problemática. Entonces, el pánico no, porque el pánico paraliza, pero ese pequeño malestar es el que muchas veces nos sirve de motor de cambio. Cuéntame ahora un poquito, vamos a meternos en la agilidad como concepto. Sí. Se pone muy de moda, cada vez es más común. ¿Qué podemos entender por una empresa ágil y cómo se va migrando a esto, ¿no? Más allá de hablar de un framework, que entiendo que es, tú me dirás, ¿no? Que es un concepto un poco ya caduco, o que es una metodología, y tú hablas mucho que es más bien una filosofía. Cuéntame un poquito qué es la agilidad y cómo se ve en una empresa, cómo se visualiza. Pues fíjate, yo lo he dicho muchas veces, es un mindset. De hecho, si no está la mentalidad, no va a funcionar ninguna otra cosa que pongamos por encima. De hecho, las metodologías y frameworks son como muletas para arrancar, como cuando a los niños pequeños le das bici y le ponen las dos rueditas atrás, pero no estás toda la vida con las dos rueditas. Tiene que llegar un momento que te quitas las rueditas y ya sigues andando tú solo. Si con 20 años montando en bici vas con rueditas, algo no ha funcionado. Entonces, esa mentalidad que tienes que tener detrás, yo la suelo explicar de nuevo en tres. Vamos con los tríos otra vez. Una de ese triángulo, uno el más obvio y claro, bueno, no sé si es el más obvio, pero quizás de los más importantes es una orientación clara al aporte de valor. O sea, es decir, lo que valida lo que estamos haciendo, si vale para algo o no vale, es si está valiendo y aportando fuera de nuestras fronteras. Entonces, en una cultura ágil debe haber una reflexión frecuente de si fuera de nosotros, en nuestros clientes, en la sociedad, yo qué sé, ahí fuera, lo que hacemos realmente lo quiere la gente, lo compra, lo usa, lo disfruta, cambia la sociedad. Y además, ¿sabes? Vamos, me voy al segundo punto, esa reflexión y ese ajuste en ese sistema frecuente. Se debe hacer en iteraciones o trocitos pequeños de tiempo. O sea, no me vale cada 8 meses, cada 10 meses, cada 25 años, sino que en periodos pequeños, yo que sé, que pueden ir de una semana a 2, a 3, a 4 días, periodos pequeños, hay una reflexión constante de si lo que yo estoy haciendo, realmente la gente ahí fuera, mis clientes o mis usuarios, es lo que ellos quieren. Para que si no es así, pueda ajustarlo. Entonces hago ajustes, como un sistema, como comentábamos antes, de ajustes frecuentes. Y la tercera pata que moldea esa cultura ágil, ese mindset, es que esto está liderado con un soporte muy fuerte hacia los equipos. Digamos que el motor son las personas. Los equipos, con sus motivaciones, sabemos que son el motor en este tipo de organizaciones que son intelectuales, son ese motor de ideas que pasan de una cabeza a otra, que tienen normalmente de ese grupo, con sus mentalidades, con sus especialidades, con sus dominios, acaban confluyendo en un único producto y por tanto tanto la motivación, la estructura, la jerarquía, si es que existe, la gestión o la autogestión, la autoorganización incluso, todas esas variables, la motivación, las horas de productividad frente a las horas de trabajo, todo ese tipo de cúmulo de cosas, que antiguamente se le llamaba peopleware en los 80, en vez de hardware, software, estaba el peopleware, es la pata que sustenta ese intentar ver cuánto aporto e intentar verlo para ajustarlo en trocitos pequeños de tiempo. Y luego a partir de ahí hay 50 millones de maneras de implementarlo, pero eso siempre va a estar en cualquier cultura ágil. Es decir, que te has encontrado una empresa que es ágil y que no necesariamente se autodenomina como ágil. Sí, muchísimas. Sí. Probablemente hoy en día haya más que no sepan que eso se le llama ágil y que si subsisten hoy en día en entornos competitivos fuertes, lo están haciendo así. De hecho, puedes leer, no sé Claro. si leemos, por ejemplo, el cómo está gestionado Netflix, que tiene un libro que lo cuenta, pues lo lees y no pone agilidad en ningún sitio y es ágil. Si lees cosas de SpaceX, no lo pone en ningún sitio que es ágil y realmente es una cultura ágil. Mm. Y esa agilidad, sí, tú la has visto más como en empresas
pequeñas o les cuesta más a las grandes entrar? Obviamente me mencionaste en este momento dos empresas grandes, pero en general, si una compañía de tantos números de empleados quieren entrar en el mundo de la agilidad o quieren empezar a trabajar ese mindset, cuesta más mientras más grande sea. Claro, más gente, y normalmente además si son grandes suelen ser más oligopolios muchas veces, con lo Mm, cual hay menos competencia, con lo cual entre que hay más gente, hay más sentimiento de zona de confort sí, y no hay además presión del normalmente, entorno. claro, hay menos presión ahí fuera, normalmente las empresas grandes los cambios son menores, lo cual no quiere decir que no haya cambios, pero son menores, son de menor impacto. Y muchas veces a lo mejor ni siquiera necesitan mucho más cambios, porque esto es como si tú quieres poner en forma, si fueses un coach deportivo, quieres poner en forma a un señor mayor con sobrepeso, pues puedes mejorarle la vida, pero no lo vas a llevar a ganar las Olimpiadas. Entonces tenemos que ver también digamos, entre comillas, el paciente que tienes y le vamos a mejorar, pero no lo vamos a llevar a todas esas personas, equipos, organizaciones al mismo nivel. Entonces, obviamente, una startup de 10 personas va a moverse mucho más rápido que una super mega empresa energética que prácticamente no tiene competidores y que son 3.000 personas, o 4.000 o 5.000. Lo cual no quiere decir que por eso se tengan que quedar estáticos sin cambiar. Lo que pasa es que se cambiarán a un ritmo y con una manera diferente a la pequeña startup. Y si yo soy parte de una empresa, ¿cuáles son los síntomas que me llevan a mí a pensar que puedo migrar a esa mentalidad ágil o que el iceberg se me está derritiendo? Pues mira, deberíamos mirar mucho más ahí fuera, salir de nosotros mismos y creo que deberíamos siempre estarnos chequeando con qué está pasando en mi nicho, en mi sector, en mi competencia, en el aspecto social de la nueva gente que está entrando y en los cambios tecnológicos que están adoptando otras organizaciones de mi entorno y que pueden hacer que lo que yo estoy haciendo ahora esté probablemente incluso obsoleto en este momento. Entonces yo creo que ese líder, que es ese que lleva el barco, debe estar constantemente viendo qué es lo que está pasando ahí fuera. Y la realidad es que muchas veces yo me encuentro que no es así. Miramos dentro, queremos nuestro micromundo ahí dentro, con nuestras costumbres, ¿no? Y esa diversidad que supone ver lo que hacen otros o traer gente de fuera, muchas veces te carece de ella. Y eso nos hace meternos nosotros dentro y algunas veces nos damos cuenta de que el mundo está cambiando muy rápido y nos damos cuenta tarde. El ejemplo actual que podemos ver es el de la inteligencia artificial, que todavía hay organizaciones que no se han enterado de lo que está pasando. Qué bueno que mencionas porque justamente iba para allá. Evidentemente, desde la salida de ChatGPT concretamente, se ha vuelto todo un boom. El tema de inteligencia artificial ha estado en boca de muchas compañías. Yo lo que veo muchas veces es que todavía está en manos de el colaborador o el empleado que utiliza una herramienta o un motor como ChatGPT para hacer mejor su gestión, para ser un poquito más productivo, le lanza un PDF y le dice, oye, esta ley, ¿cómo afecta a mi industria? Es decir, está en manos del colaborador como tal. Y hay empresas que venían trabajando cosas como chat, etcétera. ¿Cómo ves tú esa tendencia que no va a parar, obviamente, como lo es la inteligencia artificial, versus la adopción real en los puestos de trabajo? Y ahora mismo estamos, en el punto en el que estamos hay mucho desconocimiento. Se sabe que está por ahí, pero además la tecnología ha ido muy rápido, con resultados impresionantes. Tan rápido ha ido esta vez que ahora mismo el gap está en saberle hacer ver a las organizaciones cómo pueden utilizarlo, ¿eh? Porque de hecho, si nos vamos a un YouTube de turno, veremos 200.000 vídeos con la última novedad de, yo qué sé, del GPT tal o la China o el Cloud o Anthropic, pero nadie te cuenta o muy poca gente te cuenta cómo en tu entorno real tú puedes utilizarlo. Entonces, Ese es mi eso es punto. claro, hay un punto ahí de problemática que todavía no se ha superado. Es decir, por eso muchas organizaciones, entre el desconocimiento y entre que dicen, bueno, vale, esto es sorprendente, ¿no? Yo tengo vídeos que me lee la pizarra que tengo ahí y es impresionante. Y me habla con la pizarra que tengo yo escrita y voy escribiendo a mano. Cosas súper impresionantes, pero después de la impresión, las organizaciones se quedan como, bueno, ¿y esto yo cómo me lo llevo? A que yo tengo una empresa que es un e-commerce de farmacia, ¿esto cómo me vale? Entonces hay un punto de desconocimiento muy fuerte. Y estamos ahí. En otro punto estamos en que el trabajador, la persona, a título individual, esto me lo estoy encontrando mucho. Como la organización no sabe cómo utilizarlo, no lo ve claro, le da miedo,
¿Qué va a pasar con mis datos? Ese tipo de cosas que son un poco absurdas cuando estamos todos con el WhatsApp mandando fotos. Pero bueno, parece que como con la IA nos da miedo. Entonces, como hay un punto ahí de no movimiento, lo que sí estoy viendo es que las personas a título particular, yo estoy viendo en muchas organizaciones que se están pagando las licencias de uso de la IA ellos solos, a sí mismos. Porque lo que hacían antes en 8 horas, o lo que fuese, lo están haciendo ahora en 4. Y las otras 4, pues yo qué sé, va a hacer más cosas o a hacer sus cosas. Esa es la situación en la que estamos ahora mismo. Y lo que yo puedo empezar a ver qué va a pasar en el futuro o está pasando ya, me recuerda mucho a una situación que ya pasó, que fue la del SaaS o el cloud. Cuando llegó el cloud y pasó el software como de ser un producto a ser un servicio, muchas grandes empresas no se movieron. Dijeron, bueno, esto no va con nosotros, seguimos teniendo el software, nuestros productos en nuestros CPDs o en los CPDs de los clientes, hasta que llegó la competencia y una empresa, yo me acuerdo de un caso, además, caso real, de un cliente que tuve yo, que me llamó porque me dijo, no sé qué está pasando, pero el software de contabilidad que tenemos, que nuestros clientes nos lo compran en un CD y lo instalamos, de repente ya no están comprando el nuestro porque a través de un navegador hay un competidor en Chile, era este caso, la empresa era en España, que le está ofreciendo el mismo servicio y además le cambia y le da actualizaciones súper rápido por un pequeño coste sin instalaciones. Y entonces ahí fue cuando ese tipo de empresas dijeron, tenemos que cambiar. Bueno, pues esto es lo que está empezando a pasar también en el mundo de la IA. Esas tres cosillas creo que son las que pueden darnos la fotografía de la situación actual. Mm, me encanta. Javier, para respetar tu tiempo, como este podcast se llama Las Tres Principales, si nos pudieses regalar tres elementos que nos permitan moldear o trabajar nuestra neuroplasticidad para cambiar desde el entorno personal hasta el profesional, porque yo creo que son igual de aplicables todo lo que nos has dado el día de hoy. Bueno, yo creo que un poco como lo que estábamos hablando, yo diría que tengáis un sistema de autoaprendizaje Mm. constante. Es decir, creo que está cambiando todo tan rápido que como somos trabajadores del conocimiento, vamos a tener que movernos en entender que tenemos muy poco tiempo, las 24 horas del día. Además tenemos un montón de información ahí fuera que es muy difícil de procesar y que si no lo hacemos nos vamos a quedar obsoletos. Entonces creo que deberíamos todos de interiorizar que necesitamos un sistema de aprendizaje que nos haga de manera muy frecuente o de manera frecuente, manera muy frecuente en una semana, por ejemplo, todas las semanas, poder descubrir e incorporar qué es lo que está pasando ahí fuera para poder aportar de nuevo el máximo valor nosotros como profesionales y poder asegurarnos un futuro en un entorno de bastante incertidumbre según lo que estamos empezando a ver, en la cual además todas las profesiones están empezando a cambiar y se van a tambalear. Y que aunque a la nuestra todavía no le haya llegado, deberíamos echar un vistazo a lo que le está pasando a la gente que se dedicaba a la fotografía, a la gente que se dedicaba a hacer El diseño. carteles, cartelería, diseño, lo que le está pasando a los programadores. Yo soy informático, yo soy programador. Y que era una profesión de hace unos cuantos años era de pleno empleo máximo, grandes salarios, y de repente encontramos con que ahora se pueden ciertas cosas, no todas, pero muchas cosas increíbles que antes no pensábamos que se podían hacer, se pueden automatizar. Entonces creo que lo que nos puede ayudar a eso es que como el futuro es incierto, debemos sistematizar un mecanismo de aprendizaje continuo por prueba y error que nos haga cada vez ser mejores profesionales en un entorno muy cambiante. Muy bien. Bueno, me llevo ese primero, este aprendizaje o este sistema. ¿Me regalas dos más? Te regalo dos más. ¿En entorno profesional o en entorno personal? El que tú quieras. Pues en entorno personal creo que además deberíamos de intentar llegar a una vida en la cual sepamos compaginar de una manera bastante natural y limpia lo que es el entorno profesional con nuestro entorno personal, que además eso nos haga ser mucho más motivados para poder continuar en el tiempo, pudiendo aportar en un entorno que además parece que nos va a llevar a bastantes años. Bueno, vamos a tener que estar bastante tiempo trabajando de esta manera. Y luego una reflexión más que yo os daría es que ejercitáis el arte de la escritura, que a mí me ayuda bastante para hacer una reflexión constante, que tengáis un pequeño diario, que os forcéis constantemente a escribir, porque en el mundo en el que nosotros nos vivimos, aparte de la propia reflexión a la cual nos puede llevar mi día a día, los sistemas de aprendizaje, el que cojáis el sano y el hábito de la escritura os va a ayudar muchísimo a tener ideas claras, a ver lo que está sucediendo y además a cualquier trabajo que hagáis, desde escribir una newsletter si la escribís, a una página de ventas, al email que le podéis mandar a vuestro jefe o vuestro líder y similar. Entonces creo que el sistema sería una de ellas
que sepáis tener una buena vida que compagina con vuestra vida profesional en lo que refiere a que os sintáis bien, en lo que es hacer deporte, alimentarse bien y cómo eso repercute profesionalmente. Y el tercero que os daría sería lo que os comentaba, ¿no? Que además ejercitáis el hábito de la escritura frecuente y constante, sin objetivos de tener que donarlo al mundo, simplemente como algo que enriquece personalmente. Qué maravilla. Javier, date las gracias en mayúscula por este espacio. Lo agradecemos mucho y solamente dejarte el cierre para que nos digas dónde la gente te puede contactar, tus coordenadas, básicamente. Sí, pues mira, en javiergarzas.com, que es mi blog, mi website desde hace, yo qué sé, unos 15, 16 años, donde empecé con un blog, que en aquello que os decía yo de escribir, pues yo empecé con el blog hace muchísimo tiempo y ya llevo 2.500, casi para 2.600 posts. Y a mí me ha ayudado mucho. O sea, os digo lo de escribir porque a mí me ha ayudado mucho. No, además, profesionalmente, porque me ha hecho hacer visible mucho de mi trabajo y mi marca personal, pero aparte porque yo al escribir he aprendido muchísimo, porque al tener que escribir he tenido que aprender, he tenido que sintetizar, he tenido que reflexionar. Entonces, en mi blog de toda la vida, que es javiergarzas.com, ahí tenéis todos mis datos, mi newsletter, mi acceso a mi canal de YouTube y similares. Gracias, un fuerte abrazo y nuevamente muy agradecido por todo lo que nos aportaste hoy. Muchas gracias, Carlos, y un saludo a toda tu audiencia. Recuerda suscribirte en el canal de YouTube totalmente gratis, dejarme tu comentario, tu valoración en Spotify y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz.